Si cruzas esa puerta, nada volverá a ser igual, le advertí a mi hijastro con mi voz rota por el peso de lo que estaba a punto de suceder. Pero, Esteban no se detuvo. Dio un paso más, acercándose a mí con esa mezcla de determinación e inocencia que me hacía temblar. «Voy a tomar lo que siempre he deseado», respondió, sus ojos clavados en los míos, como si intentara descifrar cada pensamiento escondido en mi interior. Fue en ese instante, bajo la penumbra del atardecer que llenaba la casa, cuando comprendí que no había marcha atrás. Todo lo que éramos estaba a punto de transformarse, y ni el mundo ni nosotros mismos seríamos capaces de detenerlo. Mi nombre es Elena y tengo 55 años. Siempre me han dicho que tengo una belleza clásica, aunque últimamente he notado cómo el tiempo ha dejado sus huellas, pequeñas líneas en el contorno de mis ojos y un cabello castaño que empieza a mostrar reflejos plateados. Mido 1,65, de complexión esbelta, pero con curvas que aún conservan algo de la juventud que me rehúso a dejar atrás. Mi piel, ligeramente bronceada por el sol del desierto, es suave al tacto, y mis ojos verdes han sido, según Ricardo, mi esposo, una de las razones por las que se enamoró de mí. Aunque últimamente, esos mismos ojos reflejan una tristeza que nadie parece notar. Esteban llegó a mi vida de manera casi accidental. Su padre, Ricardo, y yo nos habíamos casado hace 4 años. Ricardo era un hombre amable pero distante, siempre sumergido en su trabajo como arquitecto. Cuando Esteban decidió mudarse con nosotros después de terminar la universidad, pensé que sería un cambio temporal. Solo hasta que encuentre su propio camino, me decía, tratando de convencerme de que era una buena idea. Pero su presencia empezó a convertirse en una constante que me removía emociones que llevaba años ignorando. Era un joven alto, delgado, pero con un cuerpo marcado de manera natural, como si no necesitara esforzarse para mantener aquella figura atlética. Su cabello castaño caía con descuido sobre su frente, siempre alborotado, como si acabara de salir de la cama. Y su sonrisa, esa sonrisa era una mezcla peligrosa de inocencia y un encanto que parecía no ser del todo consciente de poseer. Había algo casi perturbador en la manera en que sus labios se curvaban ligeramente hacia un lado cuando estaba a punto de decir algo travieso o cuando simplemente disfrutaba el momento. Desde su llegada, Esteban y yo habíamos compartido pequeños momentos de complicidad. Inicialmente eran cosas inocentes, una broma mientras cocinábamos juntos, una mirada cómplice cuando Ricardo volvía tarde a casa y olvidaba que habíamos quedado en cenar los 3. Pero con el tiempo, esos momentos empezaron a cambiar. La chispa en sus ojos cuando me miraba parecía durar un poco más de lo normal, y yo también me sentía diferente. Empezaba a buscar excusas para pasar más tiempo con él. ¿Puedes ayudarme a arreglar el jardín, Esteban?, le pedía, aunque sabía que podía hacerlo sola. Un día, mientras estaba en la cocina, sentí su mirada fija en mí. Me volví para encontrarlo apoyado en el marco de la puerta, observándome con una intensidad que me dejó sin aliento. ¿Pasa algo, Esteban?, pregunté, tratando de sonar casual mientras me ajustaba el delantal. Nada, respondió, pero sus ojos contaban otra historia. Me recorrió con la mirada de una forma que no era propia de un hijo observando a su madrastra. No había nada vulgar en ello, pero tampoco era inocente. Sentí un calor subir por mi cuello y me odié por ello. Las semanas siguientes fueron una danza de tensión silenciosa. A veces lo sorprendía mirándome mientras leía en la sala. Otras, sentía su presencia detrás de mí, demasiado cerca, mientras me ayudaba a alcanzar algo en la cocina. Cada gesto, cada palabra, cada roce accidental parecía cargado de un significado que ninguno de los dos se atrevía a reconocer. Una tarde, decidí que era hora de limpiar el ático, un lugar que había evitado desde que me mudé a esa casa. Esteban insistió en ayudarme. «No quiero que te lastimes con esas cajas pesadas», dijo, y aunque sabía que podía hacerlo sola, acepté. Subimos juntos y, mientras sacudía el polvo de viejas reliquias familiares, la conversación fluyó con una facilidad desconcertante. «¿Cómo era mi papá cuando lo conociste?», preguntó de repente mientras sacaba una caja llena de fotografías antiguas. La pregunta me tomó por sorpresa. No esperaba que hablara de Ricardo, pero supuse que era natural tener curiosidad. «Era diferente», respondí después de pensarlo un momento.
atento, pero siempre con la cabeza en otro lado, como si estuviera persiguiendo algo que nunca podía alcanzar. Esteban asintió pensativo y luego dijo algo que me dejó helada. A veces pienso que tú también persigues algo. Lo miré, tratando de leer su expresión, pero sus ojos estaban clavados en una fotografía de su infancia. ¿A qué te refieres?, pregunté, sintiendo que mi voz temblaba ligeramente. No lo sé, respondió, encogiéndose de hombros. Solo siento que hay algo en ti que quiere más, algo que no te deja estar en paz. Sus palabras me golpearon como un mazazo. ¿Era tan obvio? ¿Podía él verlo cuando ni siquiera yo me atrevía a admitirlo? La tensión entre nosotros alcanzó su punto más alto cuando, al intentar alcanzar una caja en un rincón del ático, perdí el equilibrio. Esteban reaccionó de inmediato, sujetándome por la cintura para evitar que cayera. Su fuerza y rapidez me tomaron por sorpresa, pero lo que realmente me dejó sin aliento fue la cercanía. Estábamos a centímetros de distancia, sus manos aún firmes en mi cintura. Podía sentir su respiración contra mi mejilla, el calor de su cuerpo irradiando hacia el mío. ¿Estás bien, Elena?, preguntó, su voz baja y llena de preocupación. Asentí, incapaz de encontrar palabras, pero no se movió. Sus ojos se encontraron con los míos y el tiempo pareció detenerse. Hubo un instante, un breve segundo en el que sentí que el mundo entero podía derrumbarse a nuestro alrededor y no me habría importado. Finalmente rompí el contacto y me alejé. Gracias, murmuré, fingiendo buscar algo en la caja más cercana. Él no dijo nada, pero podía sentir su mirada aún fija en mí. Cuando finalmente bajamos del ático, me sentía como si hubiera corrido un maratón. Mi corazón latía con fuerza y mi mente era un torbellino de emociones. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, no podía dejar de pensar en él, en su risa, en sus ojos, en la manera en que su presencia llenaba la casa de una energía que había estado ausente durante años. Pero también sabía que estaba jugando con fuego. Esteban era joven, inexperto, y merecía algo mejor que una mujer atrapada en su propia insatisfacción. Pero el deseo, esa chispa innegable, ya había sido encendida. Y aunque sabía que debía apagarla, no podía evitar sentir que tal vez, solo tal vez, no quería hacerlo. El verano en Arizona era implacable, pero el calor que sentía dentro de mí no tenía nada que ver con el sol abrasador. Todo comenzó con pequeños actos que no parecían intencionados, pero que poco a poco iban dibujando un mapa de tensión irrefrenable entre Esteban y yo. Me sorprendí a mí misma eligiendo vestidos más ajustados, camisetas que acentuaban mi figura y dejando que mi cabello cayera suelto sobre mis hombros. Había algo perversamente satisfactorio en sentir su mirada recorrerme cuando pensaba que yo no lo notaba. Una mañana, después de mi ducha, salí del baño envuelta únicamente en una toalla. El vapor aún flotaba en el aire y mi piel brillaba bajo la luz tenue del pasillo. Al abrir la puerta, me encontré cara a cara con Esteban. Él estaba pasando por allí, una taza de café en la mano, pero su mirada se detuvo en mí como si hubiera visto algo que no podía procesar del todo. Me sonrojé, pero no hice ningún esfuerzo por cubrirme más. Perdón, no sabía que estabas aquí, murmuré, fingiendo sorpresa mientras ajustaba la toalla sobre mi pecho. Esteban tragó saliva, sus ojos luchando por mantenerse en mi rostro y no vagar por mi cuerpo. No, está bien, no pasa nada, respondió, su voz un poco más grave de lo normal. Lo vi apartar la mirada con esfuerzo y caminar hacia la cocina, pero el rubor en sus mejillas delataba lo que ambos estábamos pensando. Cerré la puerta de mi habitación y me recosté contra ella, sintiendo como mi corazón latía desbocado. Ese tipo de encuentros se volvieron casi cotidianos. Una vez, mientras estábamos en el jardín podando unos arbustos, me incliné más de lo necesario para alcanzar una rama baja. Sabía que Esteban estaba detrás de mí, y aunque no dije nada, sentí su mirada clavada en mi espalda. ¿Te pasa algo, Esteban?, pregunté con una sonrisa inocente cuando me volví hacia él. Nada, solo estaba pensando en lo bien que cuidas el jardín, dijo, aunque su tono de voz sugería que sus pensamientos estaban lejos de las plantas. No tardaron en llegar los momentos en los que la línea que habíamos dibujado comenzó a desdibujarse. Una tarde, mientras veía una película en la sala, Esteban se sentó junto a mí. El sofá era grande,
pero él eligió un lugar lo suficientemente cerca como para que nuestros brazos se rozaran. No le di importancia al principio, pero cuando nuestras piernas tocaron de forma casual, sentí una descarga eléctrica recorrerme. Quise moverme, pero algo me detuvo. Tal vez era la curiosidad, o tal vez algo mucho más profundo. Durante la película, mi mano descansó sobre el reposabrazos y, en un movimiento que no parecía premeditado, la suya rozó la mía. Ninguno de los dos dijo nada, pero la tensión en el aire era palpable. Cuando la película terminó, me volví hacia él para comentar algo, pero nuestras miradas se encontraron y en ese momento las palabras murieron en mi garganta. Sus ojos parecían buscar algo en los míos, como si esperara mi aprobación para un acto que aún no se atrevía a realizar. El primer beso fue como el encuentro de dos almas cargadas de tensión contenida. Sus labios apenas rozaron los míos, un gesto que transmitía una mezcla de emoción y vulnerabilidad. Mi corazón latía con fuerza, acercándome a él instintivamente, sintiendo como ese instante lo cambiaba todo. Nos separamos, ambos respirando agitadamente, y me alejé un poco, tratando de poner distancia entre nosotros. Esto está mal, dije, aunque mi tono carecía de convicción. Esteban asintió, pero no parecía arrepentido. No puedo evitar lo que siento, confesó, y esas palabras hicieron que algo en mí se quebrara. No respondí, pero la chispa que se había encendido entre nosotros ya era imposible de ignorar. A partir de ese momento, nuestras interacciones se volvieron más intensas. Una tarde, mientras preparaba la cena, Esteban entró en la cocina. Llevaba una camiseta ajustada que resaltaba su figura y, cuando se ofreció a ayudarme con los ingredientes, nuestras manos se rozaron de nuevo. Esta vez no me aparté. «Estás muy callada hoy», comentó, inclinándose un poco más de lo necesario para alcanzar el cuchillo que yo sostenía. Su rostro estaba tan cerca del mío que podía sentir su aliento. «Solo estoy concentrada», respondí, mi voz apenas un susurro. Él sonrió, una sonrisa que decía mucho más de lo que sus palabras podían expresar. «¿Puedo ayudarte con algo más? Si quieres saber qué pasó, suscríbete para parte 2.